No estamos hablando de Lamine Yamal, no estamos hablando de Mbappé. ¿Quién es ese? Mi ambiente es cristiano y si me hago musulmán me van a llamar moro, me van a criticar. Aparte, yo soy europeo y no puedo tener la religión de aquellos que trabajan en el campo. Sería bajar un estatus social, ¿verdad? Esa voz interior que le decía, hay un Dios. Cuando veía el sol salir, cuando veía los delfines, cuando veía el mar transparente, cuando veía el cuerpo humano, cuando veía a su niña tan guapa, cuando veía esa perfección, ese diseño, y esa voz interior le decía, hay un diseñador, y es uno, que si nos pusiéramos a contar las bendiciones que Allah nos ha dado, no podríamos contarlas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, todos nuestros hermanos y hermanas. Esperamos que estéis bien hoy. Estamos de vuelta con el hermano Andrés Cerezo. Bienvenido otra vez. Barakallahu fik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Petrov. Un placer estar contigo de nuevo, mashallah. Siempre es un placer estar contigo, Allahumma hermano. barik. La última vez hablamos de los ateos que habían secuestrado la ciencia. Exactamente. Y siguen, con el secuestro. Allah al-Musta'an. Bueno, esto va a seguir hasta la lucha entre la verdad y la mentira va a seguir hasta el día de juicio. Exactamente. Que Allah nos haga ser de aquellos que defienden este din con conocimiento, ya Rab. Amén. Hoy de qué vamos a hablar, hermano. Pues hoy, con el permiso de Allah, antes de empezar, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, en el nombre de Dios, y la paz y bendiciones sean sobre su mensajero Muhammad. Le pedimos a Allah que este podcast sea de beneficio ya para la umma. Vamos a hablar de, subhanallah, aquel que nos ha creado. Vamos a hablar de aquel que siempre ha existido, de aquel que siempre existirá. Vamos a hablar de Allah, enaltecido sea. Vamos a hablar de Dios, subhanallah. Vamos a hablar de aquel que es perfecto y tiene todos los atributos de perfección, inshallah ta'ala, con la intención de conocerlo para acercarnos a él. Ya que Allah Azza wa Jal, Dios, dice en el noble Corán, la aleya que todos conocemos, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, y lo que se podría traducir al español como, y no he creado a los genios y a los hombres excepto para que me adoren. Y yo te pregunto, Petrov, ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Pues lo primero es conocerle. Allahu Akbar. Y yo estoy segurísimo de que la razón por la cual muchos hermanos y hermanas que están lejos del din, subhanallah, la principal razón es que no conocen a Allah, no conocen a Dios, subhanallah. Entonces, por eso nosotros vamos, con el permiso de Allah, a hablar un poquito de quién es Dios, quién es Allah, enaltecido sea, para acercarnos a Él con el permiso de Allah. Inshallah. Y si te parece, nos vamos a centrar en dos de sus nombres, inshallah ta'ala, para que la gente también sepa un poquito, y en la estructura del podcast vamos a hablar sobre quién es Allah, y vamos a hablar sobre dos de sus atributos, inshallah ta'ala, que ahora a continuación veremos cuáles son, inshallah ta'ala. Bismillah, estamos preparados, hermano. Allahumma amin. Para que nos ilumines. Inshallah, ya Rab. Le pedimos a Allah con este conocimiento de beneficio. Amén. Le pedimos a Allah que sea de beneficio este podcast y hablar sobre Allah. Yo te pregunto, Petrov, ¿hay alguna aleya, hay alguna sura, capítulo del noble Corán que si la lees 3 veces se te contabiliza, se te cuenta como si hubieras leído el Corán entero? Me estás haciendo el test, Naam. Es Surah Ikhlas. Suratul Ikhlas, que Allah te bendiga. Suratul Ikhlas. Sí, bueno, si la lees una vez es como leer 1/3 del Corán. Exactamente. Si la lees una vez es como 1/3 del Corán. Si la lees 3 veces es como si hubieras leído el Corán entero. Subhanallah. Y alguien debería de preguntarse por qué esta sura tan pequeña, porque es de las suras, de los capítulos más pequeños que tenemos en el noble Corán, ¿por qué tiene un valor tan grande? ¿Qué tiene esta sura? ¿Qué tiene este capítulo? La respuesta es que este capítulo, ¿de quién habla? Habla de Allah. Habla de Allah. Habla de Allah. Por eso se le da tanta importancia a este capítulo.
Y al final es el mensaje central del Islam, el Tawhid, el monoteísmo. Exactamente. Y el Tawhid, ¿qué es el Tawhid? El Tawhid es conocer a Allah, conocer la realidad de Allah. Cuando tú conoces que no hay nada ni nadie como Él, estás conociendo a Allah. Cuando tú lees el noble Corán y el capítulo y el versículo en el que se dice Laisa kamithlihi shay, no hay nada que se le asemeje, no hay nada como Él, estás conociendo a Allah. Y este capítulo en concreto, subhanallah, ¿por qué vale tanto? Porque nos está diciendo, como tú dices, la esencia de Allah, la esencia de quién es Dios. Esta ley dice A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad. Di, oh Muhammad, dile a los musulmanes, a los creyentes, a nosotros, a ti Petrov, a ti Andrés, diles que Allah, que Dios es uno. Qul huwa Allahu ahad, que Allah es único. Allahu samad, Dios es absoluto. Todo depende de Él y Él no depende de nadie. Es absoluto. Subhanallah, es completo. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No viene de nadie. Subhanallah. Y Él es diferente a su creación. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nadie que se le asemeje. Subhanallah. Y nosotros leemos constantemente este capítulo, pero pocos de nosotros somos los que se paran a analizar y en este capítulo, subhanallah, versículo por versículo, subhanallah, y analizar la grandeza de Allah. Cuando Allah nos está diciendo que no hay nadie como Él, nos está informando de que Él está fuera del tiempo y fuera del espacio. Es Él, Allah, Dios, enaltecido sea, estaba antes del antes. O sea, Él siempre ha existido. Existe y siempre existirá. Es eterno, es perfecto. Es el después del después, subhanallah. O sea, Allah es único. Y todos los atributos de perfección que se te puedan venir a la cabeza, todos los atributos, las características que hay de perfección y que tú puedas llegar a imaginar, Allah es así y mucho mejor. Subhanallah. Entonces, fijaros, y todos los versículos que hablan sobre Allah, y en su esencia nos están informando de quién es Allah. Otro versículo, subhanallah ta'ala, que es el corazón del Corán, es Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, el versículo del trono, subhanallah, tiene tantos beneficios, que nuestros profesores aquí en Medina se tiran clases, no una clase, sino clases y dourat, hablando solo de Ayat al-Kursi. Se tiran días hablando solo de Ayat al-Kursi, debido a los beneficios que tiene Ayat al-Kursi. Ahora yo te pregunto, Petrov, ¿sobre quién habla Ayat al-Kursi? Sobre Allah. Sobre Allah. Por eso es tan grande. Por eso tenemos que recitarla después de cada rezo. Es sunna, es aconsejable, es de admirar que una persona después de cada rezo recite Ayat al-Kursi. También antes de ir a dormir y en otros y en momentos del día también, subhanallah. O sea, Ayat al-Kursi es de aquellos capítulos, subhanallah, que tienen mayor importancia y mayor peso. ¿Por qué? Porque tú lo has comentado, porque habla de Allah. Sí, es la ayah más importante del Corán. Exactamente. El Sallam ha dicho que quien recite Ayatul Kursi después de cada salah de los obligatorios, lo único que se interpondrá, bueno, lo único que hay entre él y su muerte, entre él y el paraíso, es su propia muerte. Allahu Akbar. O sea, tú cuando escuchas ese hadith, una persona que es inteligente va a hacer eso. Y una persona que es más inteligente se va a preguntar, ¿dónde está la sabiduría de este versículo? ¿Por qué Allah me ha dicho, nos ha dicho a través de su mensajero que si yo recito este versículo tan pequeñito después de cada rezo, si muero, no se interpone entre yo y el paraíso, excepto la muerte? Subhanallah. ¿Por qué le da tanta importancia a Allah? ¿Dónde está la sabiduría, mejor dicho? ¿Dónde está la sabiduría detrás de este versículo? ¿Por qué Allah le da tanta importancia? Subhanallah. Porque habla de Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, no hay divinidad excepto Él. Al-hayyul qayyum.
el que da vida, subhanallah, el origen de toda vida, subhanallah. Así hasta el final del versículo de Ayat al-Kursi. Hemos mencionado ya Surat al-Ikhlas, hemos mencionado Ayat al-Kursi, subhanallah, y hemos visto que Allah le da muchísima importancia a este capítulo, a este versículo. ¿Por qué? Porque hablan de Allah. Es como si Allah te estuviera diciendo, ya Andrés, ya Petrov, espabila. O sea, que lo importante es conocerme. Lo importante es que me conozcas. Si me conoces, o sea, te vas a someter. Y esto es regla de 3. Quien realmente conoce a Allah y conoce que Él es Al-Akbar, el más grande, conoce su pureza, su perfección, lo conoce realmente a través del Corán, a través de la Sunna, se da cuenta de quién es Allah, automáticamente hace suyud. Su fitra le impide hacer otra cosa excepto suyud. Se somete, es inevitable, es una regla de 3. Dime cuánto conoces a Allah y te diré cómo actuarás. Subhanallah. Aquellas personas que tú ves que rezan 5 veces al día, que se ponen el velo, que mashallah, tabarakallah, recitan el Corán, que le dan importancia al din, que se toman este din, esta forma de vida con seriedad, que buscan el paraíso constantemente, que buscan ser de aquellas personas que constantemente hacen el khair para tener nivel en el paraíso. Esas personas, la clave de esas personas es que conocen a Allah, conocen a Dios. Es regla de 3. Entonces, le decimos a los hermanos, a las hermanas, si tu relación con Allah es defectuosa, ves que rezas a veces y dejas de rezar, ves que, subhanallah, no terminas de conectar con el Corán, ves que te falta, no terminas de saborear la dulzura del imán, de la fe, porque la fe tiene una dulzura, como nos enseñó el profeta, que la pasea con él. Si tú ves que no estás saboreando la dulzura del imán, plantéate esto. ¿Realmente conoces a Allah? O sea, ¿realmente conoces a Dios? Esa es la pregunta. Porque lamentablemente en nuestras familias musulmanas se nos enseña en muchas ocasiones el halal, el haram, pero no se nos enseña quién es Allah, quién es Dios. Subhanallah. Y para terminar esta introducción, hemos visto Surat al-Ikhlas, hemos visto Ayat al-Kursi, subhanallah, la importancia que Allah, que Dios le da a este capítulo y a este versículo. Pero si te paras a pensar, Petrov, a lo largo del noble Corán, no hay hoja que pases del noble Corán, que no haya mencionado, que no estén mencionados nombres de los nombres de Allah. O sea, en cualquier hoja, al final de cualquier versículo, se dice Wahuwa Samiul Alim, Wahuwa, Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve, él es el misericordioso, el lleno de compasión. No hay hoja que pase del noble Corán que no te esté hablando de Allah, que no te hable de quién es Allah. Ahora, como nos enseñan nuestros profesores, nosotros le damos importancia a las cosas según el Corán le da importancia a las cosas. Me explico. Si el noble Corán no habla de los extraterrestres y de la zona, no me acuerdo del nombre que hay en América, el área 51. El área 51, no habla de ET, no habla de los dinosaurios. No habla de los dinosaurios, no habla de este tipo de cosas. Entonces, querido hermano, te aconsejamos que no te tires 25 días y 25 horas al día, 8 horas a la semana, hablando de estos temas. Porque Allah Azza wa Jal, Dios, no le está dando importancia. Si fuera importante lo habrías mencionado en el Corán. Barakallahu fik. O el profeta lo habría, sallallahu alaihi wasallam, mencionado en su sunna. Exactamente. Pero Así cuando es ves que no está ni en el Corán, es que está en centenares de miles de hadices que hay del profeta sallallahu alaihi wasallam, es que a lo mejor no habría que darle importancia. O no tanta. No tanta. Te voy a explicar una anécdota. Porque, subhanallah, estamos en Meca, esto hace unas semanas, estamos en Meca y yo estaba hablando con 2 hermanos. Estamos sentados y estamos hablando de algo importante. Creo que estamos hablando de Allah. No hay nada más importante. Allahu Akbar. Y viene uno
así de repente, pero así como corriendo, ¿sabes? Guau, hermano, tú eres Savage Petrov. Alhamdulillah. Sí, hermano. Digo, hermano, es que necesito preguntarte una cosa, ¿sabes? Pero así, o sea, tal cual, estamos ahí sentados en la mezquita, hermano. Viene, corta la conversación y este hermano tenía una pregunta súper urgente, ¿sabes? O sea, como que su vida dependía de ello. Me dice, es que tengo que preguntarte algo. Digo, bueno, hermano, estamos teniendo una conversación, lo he apartado. Digo, así ya en plan, entra de unas maneras que no tocan, ¿sabes? Allah está. Pero bueno, que Allah nos perdone ya. No pasa nada. Que Allah nos perdone y nos guíe a todos. Y me dice, guau, hermano. Me dice, ¿cuál de los pueblos es el que Allah los... ¿cuál es, creo que me preguntó... Es que, mira, la segunda pregunta me dejó tan flipado, hermano, que te olvidaste la primera. Me olvidé la primera. No, pero la primera es, ¿cuál de los profetas era el que su nación eran homosexuales? Homosexuales, sí. Y creo que me dijo, ¿fue la de Yunus o la de Lut? Le dije, no, o no sé si me dio, bueno, le dije, es la de Lut. Me dice, y tengo otra pregunta, hermano, ¿es verdad que el profeta hablaba Masij? Allahu Akbar. La primera vez que escucho esto. Y le digo, hermano, el profeta hablaba árabe. Y me dice, es que ¿sabes qué pasa? Es que me dice, un sheikh en Medina nos dijo que vinieron unos de un pueblo y le hablaron en Masij y él les contestó en Masij. Y digo, mira, hermano, yo sé que el profeta hablaba en árabe. Y este hadith, esto no lo he escuchado nunca. Pero Allahu A'lam. Allahu A'lam. Quizás se estaba refiriendo a dialectos. Le hablaron en dialecto árabe, puede ser. Eso le dije yo, le dije, mira, hermano, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, bueno, creo que no le comenté nada de eso. Bueno, en resumen, le dije, Allahu A'lam. Me dice, guau, pero eso, ¿cómo puedo saberlo? ¿Sabes? Como que quería saber eso, ¿sabes? Y como que, pero ¿cómo cuestión de vida y muerte, Allah está. Le digo, hermano, es irrelevante si el profeta hablaba o no hablaba Masij. No. Y se queda hermano parado así, ¿pero qué quieres decir? Le digo, hermano, si aquí te va a cambiar tu vida ese profeta o no hablaba. En aquel momento hasta me enfadé, hermano. Vino como si me fuera a preguntar como si su madre estuviera a punto de morir y su madre estuviera con alguna enfermedad terminal y yo tuviera la medicina, hermano. Viene ahí, corta todo y para preguntarme si el profeta hablaba Masij, ¿sabes? Allah está. Me quedé en plan, hermano, le dije, hermano, es irrelevante ese profeta hablando. ¿Qué quieres decir? Le digo, hermano, digo, eso no es en lo que tienes que estar centrado. O sea, has venido aquí, has interrumpido toda la conversación para preguntarme esta tontería, literalmente. Ese profeta hablaba Masij, hermano, si el profeta hablaba o no hablaba Masij, es totalmente irrelevante. Y no vas a entrar ni al paraíso ni al infierno porque el profeta hablaba o no hablaba Masij y no te va a cambiar en nada tu vida. Así que céntrate en lo que es importante. No. Alhamdulillah. Que Allah guíe a este hermano ya. Amén. Que guíe él, que nos guíe a todos. Amén. Y que Allah todos a veces no hablamos o empezamos a mí también me pasa, a veces empiezo a curiosear de cosas que al final son de beneficio, pero bueno. No tiene tanta, claro. Pero vuelve todo a la regla que nos enseñan nuestros profesores. Sí. Y es, si el Corán le da importancia, dale tu importancia. Si el Corán no le da tanta importancia, no le des tú tanta importancia. Si el Corán ni lo menciona, la Sunna ni lo menciona, tú ni siquiera te indagues demasiado si no es necesario ese tema. Subhanallah. Entonces, esto lo decíamos porque en el noble Corán no hay hoja que pases que no se mencione los nombres de Allah. ¿Qué te está diciendo Allah? Te está diciendo, conóceme. Conóceme. Yo soy de esta manera y de esta manera. Yo soy el que crea, al-Khaliq. Yo soy el misericordioso. No hay versículo, excepto uno, del noble Corán que no empiece por Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, perdón. Menos Surat Tawbah. Menos Surat Tawbah, que Allah te bendiga. Bueno, tengo un badaje sobre eso, pero explícanos. No, quería que... Yo lo que tengo, y Allah sabe más, es porque puede ser porque este capítulo hable de los hipócritas. Puede ser que tenga relación. Es el capítulo de los kufar, el capítulo de los incrédulos. Allah no está. Sí.
Por eso Dios se ha ahorrado, Wallah, y Allah sabe más, ¿no? Sí. El hecho de empezar con el basmala. Sí, Y Allah sabe más. Bueno, te lo he preguntado por si lo Sí. comentabas. Y yo, uno de los profesores de Tajwid Mm, lo mencionó. mm. Tampoco... A mí me gusta hablar sobre las cosas que he verificado. Exactamente. Yo lo he escuchado en más de una ocasión, pero como te he Sí, dicho, como no lo tengo 100% verificado, sí. tengo un badaje de que es por eso y Allah sabe más. Sí, De a lo cómo mejor aquí habla. en cámara no quiero decir a lo mejor algo que podría ser Exactamente. que no he verificado al Que Allah 100%. te bendiga. Wallahi, Petrov, que si piensas de esa manera y actúas de esa manera, Eh, vas por el buen camino. Si solo hablas de aquello que estás seguro, Sí, sí, hermano. abshir, abshir. Porque nosotros no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de Lamine Yamal, no estamos hablando de Mbappé. ¿Quién no es ese? Lamine Yamal, un jugador de origen marroquí y español, mashallah, que Allah lo bendiga y lo proteja, musulmán, mashallah ta'ala. Y Mbappé, Musulmán. jugadores de fútbol. Mbappé es musulmán. Mbappé no creo, Allahu alam, Que Dios Allah sabe les guíe más. por el mejor camino, no sé a Amén, nosotros. amén, amén, amén. No estamos hablando de cosas de dunya, Sí. estamos hablando de cosas de Allah, de din. Entonces habla con seriedad. ¿Y sabes Ah. por qué me fío de la gente y de los suyos que hablan delante de una cámara, hermano? ¿Por qué? Porque soltarte aquí un tafsir y decirte esto es así, esto es de la otra manera, cuando lo hablamos entre nosotros, sea cualquiera te puede decir cualquier cosa y quedarse tan pancho. Pero un sheikh que está hablando delante de una cámara, esto está grabado, está enfrente de millones de personas. Entonces, cuando una persona graba enfrente de una cámara, se asegura de que lo que dice es verdad. Hombre, estamos hablando de shuyukh y tal. Si encuentras a cualquier iluminado que está grabando vídeos en su habitación y te está explicando todas sus grandes ideas y sus tafsirs y representaciones del Islam nunca antes escuchadas y le da absolutamente igual. No estamos No hablando hablamos de eso. de ello, está Estamos claro. hablando de los shuyukh. O sea, si un sheikh está hablando delante de una cámara, es que lo que dice tiene certeza de que es así, porque si no, no lo diría. Claro, se está exponiendo Claro, a críticas. Claro, porque y yo también, yo por ejemplo, si en círculos privados pues puedo hablar de muchas cosas que delante de una cámara no hablaría, por el simple hecho de que, claro, cuando dices una cosa que puede llegar a millones de personas, es diferente cuando se lo dices a tus 3 amigos, ¿sabes? Por ejemplo, en conversaciones privadas me encontrarás diciendo muchas... en cámara prácticamente no lo digo, pero en conversaciones privadas puedo decir muchas veces... creo que he escuchado esta opinión, pero no estoy seguro. Esto creo que es así. Puedo hablar mucho de esto. Porque después se busca, se verifica entre vosotros. Sí, pero normal. en la cámara no voy a poner a decir creo. No, Claro. sí, hablo de las cosas que sé y las cosas que creo, las que no. Exactamente. Las dejo de un lado porque no... Totalmente. Y no es en el Islam nos enseña que el que habla mucho, mucho se equivoca. El profeta que la pasa con él nos dijo, quien crea en Allah y en el día del juicio, que hable el bien o que se calle. Así de claro, o que se calle. El profeta que la pasa con él hablaba poco, frases cortas, contundentes, profundas, impactantes, pero con mucho significado. Entonces dijo, quien crea en Allah y en el día del juicio, quien sea mu'min, muslim, que hable el bien o que se calle. Entonces en el Islam se nos enseña que en muchas ocasiones la mejor respuesta es el silencio. Y la mejor introducción o la mejor cosa que puedo hacer en una reunión, en muchas ocasiones es el silencio, que tú te calles. Porque si no tienes algo verificado, que tú sabes 100%, que sabes que viene del Corán, o que es un hadith auténtico, o que ha dicho un tafsir respetado, un mufassir respetado, entonces mejor que no digas nada, inshallah. Sí, además, yo eso desde antes del Islam es una cosa que, alhamdulillah, a través de mis mentores, que yo me he dado cuenta que todo lo que predica la gente de éxito mundanal, de empresarios, todo eso, o sea, predican, todo lo que predican de beneficio ya se encuentra en el Islam. Sí. Tipo, uno de mis mentores siempre decía, beat the sun up, en plan, levántate antes de que salga el sol. ¿Sabes? Levántate antes de que salga el sol. Y una de las, para no entrar mucho en de esto, pero una de las cosas que se me quedó es que Allah, mira, dicen, Dios te ha dado 2 orejas. Te lo dicen gente que no creen. Sí. Dios te ha dado 2 orejas y una boca. Entonces, para que escuches el doble de lo que hablas. Exactamente. Y una de las cosas que se me quedó a mí siempre es que si tú escuchas, vas a aprender.
pues tú hablas, no vas a aprender nada. Solo Allah estás está. hablando y no estás aprendiendo nada. Pero si tú te quedas calladito y escuchas, es cuando aprendes. Entonces a mí me gusta mucho escuchar. Si no necesito hablar Qué o bueno. no tengo nada que Mm. aportar, a mí yo prefiero escuchar y preguntar, y muchas veces, aunque me gusta también hacer preguntas que yo ya sé la respuesta, pero quiero ver qué me dice la Para otra ver. persona, a lo mejor me dice algo nuevo, a lo mejor, ¿sabes? Exactamente. Entonces hay que saber escuchar Sin duda. y aprender, y esto es una cosa que, subhanallah, Que el mira, Islam nos enseña. que el Islam nos enseña, y los que no son musulmanes, todos sus trucos, ¿no?, de éxito, al final todo lo que es de beneficio está en el Islam. Vuelve al Islam. Levántate antes del sol, escucha más de lo que hablas, si no tienes nada de beneficio, no hace falta que hables. Todas estas cosas ya las dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam hace 1400 años. Alayhi salatu wasalam. De hecho, hay libros en inglés, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero quien quiera profundizar sobre este aspecto, que busque. Hay libros en inglés, subhanallah, que lo que han hecho es coger todas las ideas de estos mentores que hay, que están de moda últimamente, que muchos de ellos llaman a cosas buenas, todas estas ideas, como tú has dicho, ¿no?, de levantarse antes del sol, etcétera, etcétera, han hecho libros, y han explicado cómo todas esas ideas están en el Islam. Y han venido con la hadith, con la aleya del Corán, etcétera, etcétera. Y han explicado cómo en el Islam ya están estas cosas. Y a propósito, lil munasaba de este tema, le decimos a los hermanos que tienen un carácter yeni, un pronto rápido, que siempre hablan y no dejan terminar a las personas, tienen nervios, mashallah, y no tienen demasiado yeni curtido el tema de escuchar. Les decimos que el profeta, alayhi salatu wassalam, nos enseñó que la paciencia viene intentando ser paciente y el conocimiento viene buscando el conocimiento. Una persona no puede decir, yo he nacido así, esto es lo que hay, barakallahu fik, me tienes que aceptar así. Es muchas veces un refugio que si uno no quiere cambiar, dice, no, es que yo he nacido así. Sí, no. El profeta que la pasa con él nos dice que no. Nos enseña que sabr bitasabbur, o sea, yani, la paciencia viene siendo paciente, intentando ser paciente. Y lo mismo con el conocimiento. ¿Cómo viene el conocimiento? Buscando el conocimiento, sentándote, yendo donde los sabios, viendo vídeos de Petrov, Yusuf Soldado, etc. Nada, alhamdulillah. Yo estoy... Cuando dices que el conocimiento viene viendo vídeos de Petrov, me entra la risa. Alhamdulillah, nosotros... Me perdona, que me guíe. Bueno, hacemos lo que podemos. Haced lo que podéis. Sí, Mira, sí. yo no... Wala nuzakki Allah ahad Petrov. No estoy elevando por encima de su nivel a nadie. Pero, alhamdulillah, estáis aportando cosas básicas sobre el Islam que son imprescindibles, ¿vale? Tú no eres un sabio, yo soy soldado tampoco, pero soy personas que os molestáis por si transmitís algo que venga del Corán o que venga de la Sunna o de gente confiable. Y eso es un orgullo y, alhamdulillah, hay una satisfacción el hecho de yo poder hablar con la gente y poder recomendaros sabiendo que sois personas que os molestáis porque las cosas vengan de Allah, vengan de Dios, del Corán o de la Sunna. Así es como se levanta una umma, cómo se levanta una comunidad. Y lamentablemente, Petrov, el nivel que tenemos en España de conocimiento no es muy elevado, ¿de acuerdo? Incluido el mío, ¿de acuerdo? Entonces, por poco que aportemos a la umma, va a ser de gran beneficio. Le pedimos a Allah ser de aquellos que aportan su granito de arena. Amén. Yo por eso empecé a hacer dawa en español. Yo, de hecho, creo que la mayoría de la gente no lo sabía. Empecé haciendo dawa en inglés. Allahu Akbar. Pero... Yo tampoco lo sabía. Sí, empecé haciendo dawa en inglés y tenía mis canales en inglés. Pero después dije, pero ya me grababa de camino a Masjid cuando iba en coche. Y digo, bueno, de ida me grabo en inglés y de vuelta pues puedo grabar el mismo vídeo en español, así de más beneficio. Y cuando empecé a grabar vídeos en español, empezaron a tener tracción mucho más rápido. O sea, los veía mucho más gente, la gente estaba más interesada. Luego me di cuenta que es porque hay una necesidad en la comunidad hispanohablante, hay una necesidad muy grande de dawa, porque, o sea, yo cuando empecé a hacer dawa en español, yo me di cuenta que, claro, digo, es que en realidad yo necesito hacer dawa en español, porque en inglés, quieras o no, ya hay muchos shuyukh que tienen mucho más conocimiento que yo, que hacen... la gente, si busca información en inglés, la va a encontrar. Pues si buscan en español, no van a encontrar nada. O sea, literalmente no hay nadie. Y ahora estamos tú y yo, hay Yusuf Soldado, y sigue sin haber nadie. O sea, Melik Ibn Isa García. Que Allah
los proteja y lo haga hacer luces. Ya. Exacto, pero es que esto, los pocos que estamos, seguimos sin ser nadie. O sea, necesitamos mucha más gente y gente de conocimiento esparciendo el mensaje para que la gente cuando busque algo lo pueda encontrar. Y por eso, y luego ya dejé la dawa en inglés, me centré en español. Alhamdulillah. Y sí, la verdad es que pedimos a Allah que nos facilite hablar de lo que es correcto. Amén. Y transmitir su mensaje correctamente, porque, bueno, para no desviarnos del tema, pero solo hacer un inciso de 30 segundos, subhanallah, yo estas cosas ni siquiera las sé, pero mi mujer me viene así de vez en cuando, me ha salido un vídeo de una mujer que está hablando y dices, me ha salido un vídeo de otra, y digo, mira, es que ya no me digas estas cosas porque no me interesa, no más quiero saber, pero es que... ¿Pero vídeos hablando sobre qué? Ya ni haciendo... gente haciendo sus propias interpretaciones, sus propios tafsir, cogiendo un hadith, sacándolo totalmente fuera de contexto. En el último podcast hablamos de un tema de este. Una hermana que habló sobre... Uno de los famosos hadith que se utilizan mucho hoy en día, de que Allah nos proteja, que Allah no se fija en tu aspecto exterior, sino en lo que hay en tu corazón. Y claro, sale una mujer que va, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, vestida pero desnuda a la vez, que está desviada y es motivo de desviar a muchos otros. Exactamente. Como nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son sus palabras, no las mías. Nos sale una mujer de estas hablándonos de que, pues entonces que este hadith lo dice, que no importa si tú llevas hijab o no, porque Allah no se fija en tu exterior, se fija en tu interior. Cuando esto significa que no se fija Allah si tú vas en Gucci o Balmain o vas con la tela del mercado de 3 euros el metro que te has hecho tu propio hijab, que eso da igual, mientras lo que importa es en tu corazón, pero no significa que puedes ir vestido haram. Y sabes, si la gente utiliza esto y luego la gente se piensa que porque lo ha visto en TikTok y lo ha dicho la hermana que está en TikTok ahí con sus vídeos con música y haciendo bailes de TikTok, se piensan que porque lo ha dicho ella ahora es verdad, ¿sabes? Son gente desviada que son motivos de desviar a muchos otros y pedimos a Allah que nos proteja de ello. Y a mí me gustaría hacerle un mensaje a los hermanos y hermanas, con tu permiso. Llevad cuidado con coger el conocimiento de TikTok, Instagram y las redes sociales sin verificar de dónde viene esa información. Y es muy fácil, entre comillas, saber si esa persona se toma en serio su din o no. Si es una persona que constantemente viene con las fuentes, te dice, esto lo pone en el noble Corán, esto lo dice el profeta que la pasa con él, y los sabios apoyan esta opinión. Si es una persona que te habla de los sabios y le da importancia a la gente de conocimiento, entonces abshir. Entonces coge el conocimiento de esa persona, inshallah ta'ala, después de haber verificado que es una persona de confianza, sin ningún problema, inshallah ta'ala. Pero si es una persona que no te saca nunca a leyes del Corán, ni dichos del profeta que la pasa con él, ni te menciona a sabios, y no le da importancia a la gente del conocimiento, ni tampoco al conocimiento en sí, entonces lleva mucho cuidado, hermano y hermana, porque en el día del juicio se te preguntará de dónde cogiste tu din. Tu din es algo serio. En la tumba se te preguntará, ma dinuk. Los dos ángeles, Munkar y Nakir, te preguntarán cuando estés en la tumba, ¿cuál es tu religión? ¿Tú qué vas a responder? ¿La religión que aprendí en TikTok? Sí, puede ser, pero de gente sabia, de gente que se tomaba este din de manera seria. Entonces, llevar mucho cuidado de dónde cogéis vuestra religión, porque esto es algo serio. Es algo serio, mashallah, tabarakallah. Que Allah nos proteja. Coger conocimiento de una persona que está en TikTok cometiendo pecados mayores en público y le da absolutamente igual. Y dice, sí, yo sé que esto está mal, pero lo hago igualmente. Y luego esta persona te dice algo, no escuches nada. No escuches nada. Yo tengo sheikhs, cosas que he escuchado de sheikhs, de ulema, que me han dicho en privado, que yo no las digo hasta que las he verificado con las fuentes. Si lo he visto si lo he visto que esta persona ha dicho esto en público y está grabado,
es más posible que... Y aún así lo verifico. Pero si me lo Exacto. ha dicho en privado, y no... Porque en privado puedes hablar de cosas, a lo mejor de hadith daif, de cosas... Sabes que no estás lanzando al público general. Y una persona ya Exactamente. sabe con quién habla, ¿sabes? A lo mejor un chico me puede Exactamente. decir algo a mí que yo no es algo para decir en público. Y subhanallah, y luego ves gente que Allah al-Musta'an. es como hermano. A mí me viene un hermano, me viene aquí en bañador, en pantalón corto, y Allah me está enseñando aquí Allah yahdina, Allah el yahdina. aura, y él me viene a hablar y me viene con un cigarro y me viene a dar fatwas, hermano. No. Es que hablando Muy de claro, hermano, confianza. me voy a reír de él. Allah Voy a al-Musta'an. decir, hermano, mira, Allah al-Musta'an. No, la apariencia te dice mucho, vete a hacer obviamente. tauba Allah al-Musta'an. y Deseándole- hazte un gusul, hermano. Allah Vete a al-Musta'an. limpiar tus ideas porque no... Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Que Allah La nos guíe, hawla que wa la Allah quwwata nos illa guíe por el billah. camino recto, ya Rab. Y enlazándolo con el podcast, Pero sin embargo, No. es que vemos la gente hoy en día cogiendo información, cogiendo fatwas de gente como exactamente como el ejemplo Sí. hipotético que acabo de describir, que encima están en TikTok pecando en público, que Sí. cada persona que los ve se están llevando pecados y le están apuntando pecados los ángeles, y estas personas están... Hermano, y esto pasa más con las hermanas, hay hermanas, hermano, que están durmiendo, hay hermanas que están ayunando, hay hermanas que están rezando, hay hermanas que están leyendo el Corán y se le están apuntando miles y miles de pecados mientras están haciendo todo eso. Porque están en redes sociales, cada persona que las ve Allah son está. pecados. Y Allah si se está. mueren, hermano, estas hermanas hoy y sus cuentas de redes sociales siguen activas, van a estar en su tumba, van a estar muertas y van a estar recogiendo pecados hasta la última visita que tengan en sus perfiles de redes Allah sociales. está. Y lo mismo para los hermanos que suben música, que Ah, se suben yendo al en la gimnasio, discoteca. yendo al gimnasio sin ropa, se suben en discoteca, se suben con sus novias, lo cual es haram. En el Islam no podemos tener novias, que lo Sí, sepa sí, todo el cualquiera mundo. de... En el Islam se pide la mano y después te casas porque somos hombres y entramos por la puerta de delante. Como se ha hecho toda la vida en todas las sociedades del mundo. Tú entras a una casa por la puerta de delante. Entonces, estos hermanos, para también darle un poquito a los hermanos, Sí, sí. mashallah, Pero- que van al gimnasio, que van desnudos, que suben música, que salen de discoteca, que salen con sus novias en la haram, esas personas si mueren, subhanallah, hace unos meses se puso en contacto conmigo una persona y me dijo, por favor, Andrés, ayúdame a borrar la cuenta de Instagram de mi hermano. Se ha muerto en un accidente de tráfico. Y hemos visto, después de que se haya muerto en accidente de tráfico, hemos visto su Instagram, porque hasta entonces no lo sabían. Le informaron de cuál es su Instagram y vieron que lo único que tenía era música, salir en el coche con esa música, etcétera, mujeres. Entonces decía, ya Allah, permite. Y me decía, por favor, Andrés, ayúdame a que se borre la cuenta de Instagram. Que estaría pecando y pecando y pecando en la tumba, subhanallah, por las cosas que tiene en Instagram. Allah al-Musta'an. Y se va aumentando, y si te estás siendo castigado en la tumba, se va aumentando tu castigo porque se van acumulando más pecados y estás acumulando pecados para el día del juicio, para el día más importante de todos. Allah no está. Que Allah nos perdone, que Allah nos perdone. Allah y nos para perdone. enlazar todo esto con el podcast que estamos hablando, Petrov, aquellas personas las cuales te tienen que transmitir confianza cuando ellas invitan al Islam en redes sociales o en persona, son aquellas personas que le dan importancia a lo que dan importancia el noble Corán. Si es una persona que está hablando siempre de asuntos de polémica, de cosas que no traen beneficio, de cosas que dividen los corazones, lo siento, pero no. Si es una persona que habla de quién es Allah, quién es Dios, te habla del Tawhid, te habla de que Él es el uno y el único y le da mucha importancia al Tawhid porque los profetas a lo que más importancia le dieron era el Tawhid. No caigas en el shirk, porque Allah dice en el noble Corán que Allah perdona cualquier cosa excepto el shirk. Entonces, esta gente que invita a eso, que te invita a conoce a Allah, conoce que Él es uno y único, no pongas en el lugar de Allah a nada ni nadie, porque esto es shirk. Aquella persona que invita al Islam y te enseña esto, y te enseña los más bellos nombres y atributos de Allah, y te enseña la sunna del profeta, y te enseña a ser buena persona, y todo lo que el Corán le da importancia, él le da importancia y le dedica tiempo, entonces esto es un indicio de que esta persona es idónea para que tú cojas el conocimiento de él.
sino lo contrario. Y de hecho Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en su sagrado libro que la gente que peca abiertamente, que no les creamos sin verificar antes lo que dicen. O sea, la gente que peca abiertamente Sí. no es una persona que tú puedas ir y coger su palabra como si estuviera hablando el haq. Tienes que... pues lo puedes escuchar, pero no te lo puedes creer. Tienes que ir a verificar y a ver si lo que dice esta persona es verdad. Y subhanallah. Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Sí, para volver si... al tema. Sí. Estábamos hablando, no se me ha ido. Sí. Estábamos hablando de que, mashallah ta'ala, yani, no hay hoja en el noble Corán que no se te mencione los más bellos nombres y atributos de Allah. Allah te está diciendo, conóceme. Y aquel que conoce a Allah le adora. Ahora yo te hago una pregunta, Petrov. Hoy, mashallah, estoy muy preguntón. Allahumma barik. Bismillah. Inshallah, que esto es de la sunna del profeta Ali sallallahu alaihi wasallam. Él hacía muchas preguntas. Entonces, la persona que le estaba escuchando se prepara para la respuesta. Da lo que tiene. Si es bueno, alhamdulillah. Si es malo, aprende. Mashallah ta'ala. Yo te pregunto, Petrov. Siempre decimos, Allah nos ha creado, Dios nos ha creado para adorarle. Vale, muy bien. Pero esa palabra, adorar, es una palabra antigua. Es una palabra que yo con 15 años, 20, yendo al instituto, a bachiller, no termino de entender. ¿Qué es adorar? Allah me ha creado para que le adore. ¿A qué se refiere con que le adore? Claro, ¿Qué es adorar? La adoración a Allah es vivir nuestra vida acorde a la Sharia. Abstenernos de lo que Él ha prohibido y cumplir con lo que Él ha mandado. Así de sencillo. No se puede explicar mejor que eso, Petrov. Sí, perdona. No. Te voy a corregir. Bismillah. Se puede explicar mejor que eso. Bismillah. Es abstenernos y apartarnos no de lo que ha prohibido, sino de todo lo que ha prohibido. Y cumplir con todo lo que Él ha mandado. ¿Sabes por qué? Porque el otro día justamente estaba hablando de eso en un vídeo y después terminé el vídeo y dije, no, algo no he explicado bien. Y lo vuelvo a mirar y digo, claro, aquí no he dicho, porque de hecho esto también es la definición que dio de taqwa Ibn Hajar al-Asqalani en su obra Fath al-Bari. Dio una definición simple, dijo, la taqwa es poner una barrera entre nosotros y el castigo de Allah. Exactamente. Apartándonos de todo lo que Él ha prohibido y cumpliendo con todo lo que Él ha ordenado. Yo dije sin la palabra todo. Entonces, claro, la palabra todo creo que es crucial aquí porque da énfasis a todo. No rezo 5 veces al día, pero bueno, algún haram por aquí. No, todo. Claro. O sea, porque en la Sharia obviamente hay un orden de importancia de las cosas, pero al final, hasta la última cosa de las más pequeñas, si el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que esto está prohibido, hasta la más pequeña cosa es que es importante. Entonces es todo, es abstenernos de todo lo malo y hacer todo lo que se nos ha ordenado. Exactamente, subhanallah. Sí, ser más profundo a la hora de explicar preciso, esto. Sí. De hecho, el profeta que la pasa con él en más de un hadith explicó esto y dijo, temed a Allah a cumplir con lo que Allah ha ordenado, mastata'tum, tanto como podáis. Es decir, si tú tienes que ir a rezar, pero tienes un problema en el pie, no vas a rezar de pie. Rezar sentado. Cumple con lo que Allah te ha ordenado, acorde a tu capacidad. Mastata'tum, acorde a tu capacidad. Y alejaros completamente de lo que Allah ha prohibido. Esto sí que hay que alejarse completamente. Es que es completamente. Porque el haram es haram. El haram es haram. Está claro que caerás en pecados. Y ahora, uno de los 2 nombres que vamos a hablar ahora, hemos dicho que íbamos a hablar de 2 nombres sobre Allah. El primero es Al-Karim, el generoso, y el segundo es Al-Ghafur, el perdonador, el lleno de perdón absoluto. Entonces, veremos que a pesar de que nosotros sabemos que adorar es apartarte por completo del haram, de lo que Allah no ama, y acercarte por completo a lo que Allah ama, eso es básicamente lo que es adorar. Lo que Allah ama, me acerco por completo. Lo que Allah no ama, no me acerco, me alejo de él por completo. De esta manera pongo una barrera entre yo y el fuego. Subhanallah, es así de sencillo. Pero, ¿quién de nosotros no va a pecar, Petrov? Todos vamos a pecar. No existe eso. De ahí la importancia, no somos ángeles.
de ahí la importancia de que hablemos sobre el nombre de Allah, Al-Ghafur. Y si quieres, podemos... Y es de los más mencionados en el Sagrado Corán. Allah. De hecho, cuando estabas hablando de que no hay ninguna página en la que pases que no sean mencionados sus nombres, mientras tú lo estabas diciendo yo estaba pensando, digo, los más mencionados son Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. No. Son... o sea, de los atributos de Allah y de sus nombres, esos son los más mencionados. Sí. No es Shadidul Iqab, no es... Exactamente. O sea, si todos los capítulos, excepto uno, del Noble Corán te están diciendo Allah es lleno de misericordia. Es que cada 2-3 versos... Lleno de compasión. Allahu Ghafur Rahim. Para que me entiendan, o sea, en un lenguaje moderno, Allah está lleno de amor. Lleno de amor, de compasión, de cercanía. Misericordia y compasión a veces son dos palabras que se nos quedan un poco antiguas, ¿no? Pero para que lo entienda la gente hoy en día, subhanallah, en un lenguaje moderno, sería Allah está lleno de amor, está lleno de cercanía, quiere el paraíso para ti. Allah yad'u ila dar salam, como se menciona en el Noble Corán, Allah te invita al paraíso. Pero una cosa, hermano, si Allah es tan amoroso, ¿por qué manda a la gente al fuego? Porque si no fuera así, subhanallah, estaríamos hablando de algo que es injusto. Allah es justo también. Claro. Allah es lleno de amor, pero Allah es justo al mismo tiempo. ¿Acaso tú no amas a tus hijos o las personas que tienen hijos? ¿No aman a sus hijos? Por supuesto. Pero cuando su hijo le desobedece, lo castiga. ¿De acuerdo? Y salvando las grandes diferencias entre nosotros y Allah, walillahi el mathalul a'la, como se suele decir, Allah está en otro nivel. Desobedecer a un padre no es lo mismo que desobedecer a Allah. Es mucho más grave. Dios, aquel que te ha creado, aquel que te ha dado esa fitra, esa inclinación natural en tu corazón para saber que el Islam es la verdad. Si tú desobedeces eso, estás incumpliendo el objetivo por el cual se te ha sido creado, por el cual has sido creado. Entonces no es ninguna tontería. Tú has sido creado para adorar y no estás adorando. Estás echando por la borda el objetivo de tu vida. Claro, y además Allah no castiga a nadie sin que le haya llegado el mensaje. O sea, si Allah te castiga es porque a ti te ha llegado el mensaje, a ti te han llegado las evidencias de que el Islam es la verdad, te han llegado las pruebas y tú has decidido rechazar a Allah, has decidido rechazar la verdad, sea por el motivo que sea, porque no te da la gana, te quieres seguir tus pasiones, tus deseos, no te da la gana hacer lo que tu creador dice por la gente, lo que sea, te ha dado la gana de rechazar la verdad, entonces Allah no te va a castigar si a ti no te ha llegado el mensaje. La gente que no le ha llegado el mensaje, que es la excepción, no es la regla, va a tener su propio su propio juicio, su propia prueba el día del juicio. Y Allah no manda, porque la gente muchas veces hace estas preguntas de ¿por qué Allah manda a la gente al infierno si nos quiere? Pero es que Allah no te quiere mandar al infierno y además Allah no te obliga a ir al infierno. Nadie te apunta con una pistola y te dice desobedece a Allah, no aceptes el Islam. O sea, a ti si te llega el mensaje, tú mismo eliges. O sea, cada uno elegimos si vamos al paraíso o al infierno. Y el infierno es algo necesario. Lo estamos viendo hoy en día con esto que está pasando con nuestros hermanos en Gaza. Los están masacrando. Es una carnicería. Es un genocidio. Y la gente ve, o sea, esta gente que tienen que ser recompensados con el paraíso. Igual que los creyentes que obran bien. Esta gente, hermano, son los primeros que merecen ir al infierno. Y la gente lo ve y asesinos de niños, pues... obviamente que tienen que ir al infierno y la gente estará muy contenta de que esta sea su morada. Pero sería injusto lo contrario. Exacto, es que el infierno es algo necesario. ¿Cómo tú esperas que el bien y el mal sean recompensados de la misma manera? Y además tenemos que entender que es Dios, es Allah, el que ha puesto las normas de este juego, de esta vida. ¿De acuerdo? Él es quien pone las leyes y las normas. Nosotros simplemente somos sus siervos y orgullosos de serlo. Somos sus siervos. Nos sometemos a Allah. Porque al muslimun, ¿qué quiere decir? Muslim es aquel que somete su voluntad a la voluntad de Allah. Y es siervo de Allah. Y no hay mayor rango en esta vida que ser siervo de Allah. Que ser aquel que se somete a Allah. Me someto, orgulloso y con humildad.
Subhanallah. Y Allah es el que pone las reglas del juego. Subhanallah. ¿Cuáles son las reglas del juego? Que tú tienes libre albedrío. Allah lo dice en el noble Corán, que Allah ha puesto en nuestro ser, en nuestra alma, esa inclinación hacia el mal y esa inclinación hacia el bien. Esa inclinación hacia el Islam, la verdad, o esa inclinación hacia otras religiones, mentira. Entonces tú, subhanallah, tienes esa prueba que superar, de en tu libre albedrío, cuando te lleguen las pruebas, aceptar la verdad. Ahora bien, si tú haces lo contrario, como estábamos diciendo, estás declarándole la guerra a Allah, subhanallah, estás incumpliendo el propósito por el cual has sido creado. Entonces, yani, estás, para entendernos, estás dando de lado a Allah, estás dando de lado a Dios. Esa voz interior que tú tienes, las personas ateas que me estén escuchando, las personas que sean cristianas, que sean de otra religión que no sea el Islam, porque hablando claro, está el Islam, que es la verdad, y está todo lo demás. Punto. Aba man aba wa sha'a man sha'a. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Está el Islam y están las demás religiones. Que nadie venga y diga las religiones. No. Está la religión y están las religiones, ¿vale? Entonces, este punto es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta que es Allah, mashallah ta'ala, el que pone las reglas del juego. Y si tú incumples ese propósito por el cual ha sido creado, Allah al-Mustan, Allah con justicia, subhanallah, te va a castigar. Y lo que estaba diciendo es que aquellas personas que van a ser castigadas en el fuego han silenciado, callado, apagado esa voz interior que tenían, esa fitra, esa voz interior que le decía, hay un Dios, esa voz interior que le decía, ahadun ahad. Cuando veía el sol salir, cuando veía los delfines, cuando veía el mar transparente, cuando veía el cuerpo humano, cuando veía a su niña tan guapa, cuando veía esa perfección, ese diseño, y esa voz interior le decía, hay un diseñador, y es uno. Esa voz interior, a todas las personas del mundo que le dice ahadun ahad, esas personas están silenciando, apagando, luchando contra esa voz interior. Están dando de lado a esa fitra, están dando de lado a Dios. ¿Qué castigo merece aquella persona? Y se les presentan las evidencias y las rechazan. Exactamente. Entonces, ¿qué castigo merece aquella persona que está dando de lado a Dios y está dando de lado a las pruebas de Dios que indican, que llevan a su camino? ¿Qué castigo merece aquella persona que se olvida de Dios? Pregunto, ¿qué castigo merece? ¿Acaso no es el castigo del infierno eternamente? Obviamente sí, porque si Allah ha decretado que sea así es porque es lo más justo. No hay castigo más justo para una persona que le llegan las pruebas, que se le invita a Dios, que se le invita a Allah, que se le invita a volver a esa verdad que tiene dentro de sí. Y él dice no. ¿Por qué? No, porque yo soy cristiano y mi ambiente es cristiano y si me hago musulmán me van a llamar moro, me van a criticar. Aparte, yo soy europeo y no puedo tener la religión de aquellos que trabajan en el campo. Sería bajar un estatus social, ¿verdad? Yo siempre lo digo, no sé si lo dije en el último podcast, en España, por ejemplo, Latinoamérica no tanto, pero en España yo veo que mucha gente rechaza el Islam porque sería bajar de estatus, ¿no? Sería de bajar de estatus tener la religión de aquellos que nos trabajan en el campo, de aquellos que no tienen un poder económico tan grande. Subhanallah, un familiar mío, que Allah lo guíe ya, Rob, estaba haciéndole dawa, y si quieres ya después de decir esto empezamos con los dos nombres. Mashallah, tú y yo, Petrov, tenemos la cualidad de Mashallah, pero inshallah que... Antes de empezar el podcast estamos hablando, bueno, el de hoy puede ser así más cortito. Que dura 1 hora ya es suficiente. Media horita, inshallah. Aún no hemos empezado a hablar de los dos nombres y hablamos 1 hora. Alhamdulillah la matan Allah. Que van saliendo cosas. Es parte del baraka. Allah pone baraka, Petrov. Nosotros tenemos nuestro plan y él tiene el suyo. Exactamente. De salir cosas de aquí. Allah vista. Y te decía que estaba hablando con un familiar, que Allah lo guíe ya al Islam, y me decía, te lo comento por esto de que veo que hay mucha gente, mucha gente que se piensa que ahora hacer el Islam es bajar el estatus social, ¿vale? Hacerte moro, hacerte de la religión de aquellos que nos trabajan en el campo. Subhanallah, esto me recuerda a la actitud que tenía Firaún con Musa. Nosotros tenemos
poder económico, tenemos pirámides, tenemos mashallah, tabarakallah, y ellos son nuestros siervos. Nos trabajan las tierras, son nuestros criados. ¿Vamos a seguir nosotros su religión? ¿Cómo va a venir a decir que... Qué poca vergüenza, ni siquiera dirigirme la palabra, ni siquiera dirigirme la palabra. Pues este familiar que tenía, subhanallah, ¿Pero está vivo? Está vivo. Es que has dicho que tenía. ¿Qué tengo? Vale. No. Por eso digo... Yo los tiempos verbales a veces fallan. Allah está. Total, este familiar que tengo me decía, Andrés, ¿acaso no ves que los judíos tienen poder económico? Mashallah, tabarakallah. Eso es una prueba de que ellos están sobre la verdad. Tienen dinero. Mashallah, Allah le está dando el khair. Es una prueba de que ellos están sobre la verdad. Y yo le comenté a esta persona, ¿acaso no ves la historia de Musa? Musa, que es el origen de los judíos, subhanallah. ¿Acaso no era el pobre y el rico era el que estaba sobre la mentira? Entonces ya no pudo seguir la conversación. Obviamente siguió gritando, etcétera, Sí. pero no sin argumento, Allah no está. Entonces, Jenny... Hay una rama del cristianismo que no me acuerdo del nombre, pero que ellos creen que si Dios te quiere, o sea, que tienes que tener mucho dinero y tal. O sea, como que más dinero tienes es más estatus en la religión, según ellos, porque Dios te ha dado más y Dios te quiere más. Entonces tú tienes un rango más alto que Dios. Y esto un rango más alto con Dios. Y eso me hace recordar la aya, los múltiples sitios en el Corán que Allah nos recuerda que dice, se creen los incrédulos que por tener riquezas y hijos se creen que es porque les está yendo bien y Dios tiene una buena relación con Dios. Pero lo que no saben es que nosotros les aumentamos y esto les aumenta a ellos en desvío. Allah. Que Allah nos proteja de pensarnos mejor por tener más. Que Allah nos libre de eso. Todos los profetas, subhanallah, amén, que Allah nos libre de esto. Todos los profetas, subhanallah, si te fijas, han sido los más pobres. Allah. Todos han sido, hadith auténtico, todos han empezado pasturando ganado. Exactamente. Simplemente viendo los mejores de la creación, los profetas de Allah, los mensajeros, que han venido siendo los más pobres, los más humildes, que no han venido a predicar ni a riquezas. ¿Qué le dijeron los judíos a Isa cuando llegó y dijo que él era el Mesías? Que ¿cómo que tú eres el Mesías y vienes aquí en un burro? Que no tienes ni un duro. ¿Cómo vas a ser nuestro Mesías? ¿Sabes? Ellos quieren un rey rico. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también empezó siendo pastor de cabras. Todos. Musa. No tiene nada que ver. Sí, subhanallah. Incluso en la Biblia y en la Torá se habla de esto, de que la riqueza en muchas ocasiones es un castigo. Es un castigo. En la misma Biblia auténtica y en la Torá, incluso ahora en la distorsionada, lo pone que la riqueza es un castigo en muchas ocasiones. Entonces vemos, terminando ya con el inciso que me has dicho de amor, castigo, terminando con ello, la conclusión sería de que sí, Allah es lleno de amor y Allah es justo y castiga a quien tiene que castigar. Y aquella persona que es arrogante y apaga esa luz interior, esa voz interior, el castigo justo para esa persona que rechaza las pruebas y apaga su voz interior es el castigo del infierno, el castigo del infierno eternamente. No un día, no un año, no una década, no un siglo, eternamente. Así que aquellas personas que estén viendo este podcast y no sean musulmanas y estén con la intención de hacerse musulmán, hazte musulmán antes de que te llegue la hora de la muerte, porque el castigo del infierno no es ninguna broma, no es ninguna broma. Y si Allah habla tanto del infierno y del paraíso en el noble Corán es porque es algo muy serio. Aquella persona que te quiere te avisa de los peligros. Entonces Allah nos quiere y quiere el bien para nosotros. Subhanallah, por eso constantemente nos dice cuidado con el infierno. Como diríamos en Murcia, cuidado. En el español de Madrid, cuidado con el infierno. Cuidado con el infierno, subhanallah. Y abshir y obra para el paraíso, mashallah ta'ala. Y si quieres comenzamos, antes de que me saque un nuevo tema y nos vayamos, inshallah ta'ala. Si quieres comenzamos a hablar, Petrov, que Allah te bendiga, de los dos nombres, inshallah ta'ala, que quería hablar hoy contigo, mashallah. Los dos nombres que habíamos hablado, Al-Karim, el generoso, y Al-Ghafur, el perdonador, mashallah. Y me voy a centrar más en el perdonador, ¿de acuerdo? En el nombre de Allah Azza wa Jal, el perdonador. Sabiendo que cuando nosotros hablamos de los nombres de Allah, estamos hablando de atributos perfectos. Cuando nosotros decimos que Allah es el misericordioso,
estamos hablando de que Allah es el misericordioso de una manera perfecta. Cuando decimos que Allah es el perdonador, estamos hablando de que Allah perdona de una manera perfecta y a un nivel supremo, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, subhanallah. Ya hemos hablado de que lo más importante de Allah, lo más importante que tenemos que conocer de Allah es que es uno y único. Y lo más importante es conocer qué es el shirk, qué quiere decir asociar a Allah y alejarnos de eso. Pero por supuesto también es muy, muy importante conocer los demás atributos. Entre ellos al-Karim, el generoso, y entre ellos al-Ghafur, el perdonador. Y Allah en el noble Corán constantemente nos hace preguntas retóricas. Preguntas que no necesitan de respuesta. Nos pregunta en muchas ocasiones, ¿acaso no es Allah el que os ha dado la vista? El que os ha dado la capacidad de oír, la capacidad de sentir. Subhanallah. Yani, ¿acaso no es Allah el que a raíz del esperma, del líquido del esperma, ha hecho que, subhanallah, después del embarazo, si hay personas que tienen huesos, músculos y infinidad de capacidades? ¿Acaso no es Allah el que ha hecho todo eso? ¿Acaso no es Allah el que os ha creado? ¿O vosotros os habéis creado a vosotros mismos? Allah constantemente en el noble Corán hace esas preguntas. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que Él es el generoso. De hecho, de los primeros versículos que fueron revelados en el noble Corán fueron Surat 96, Al-Alaq. Dice Allah en el noble Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Lee que tu Señor es el más generoso, Al-Akram, el más generoso. Ya en los primeros versículos revelados del noble Corán, Allah te está haciendo entender de que Allah ha sido muy generoso contigo. Solo por gratitud, solo por la generosidad de Allah, wa huwa al-Karim, Él es el más generoso, solo por gratitud hacia Allah, la gente debería de hacerse musulmana y morir musulmán. Solo por gratitud de haberte dado todo lo que tiene. La vista que tú tienes, el oído que tú tienes, tus músculos, tus huesos, la capacidad de pensar, de sentir, este universo en el cual tú vives, del cual tú puedes respirar aire puro. Subhanallah, y solo por gratitud, la persona que no es musulmana, al darse cuenta de lo generoso que está siendo Allah con él, debería hacerse musulmán. Y aquella persona que es musulmana, al darse cuenta de lo generoso que está siendo Allah contigo, debería, si no está rezando, empezar a rezar. Subhanallah. Si no está rezando como yanbaghi, como debe, empezar a rezar como debe. Si no le está dedicando tiempo al Corán, empezarle a dedicar tiempo al Corán. Solo por gratitud de tantas bendiciones que Allah nos da. Y Allah nos lo dice. Allah nos lo dice a través del Corán y a través de su mensajero. Que si nos pusiéramos a contar las bendiciones que Allah nos ha dado, no podríamos contarlas. El profeta, que la paz sea con él, nos informó de que aquella persona que se levanta y tiene salud y vive en un país con amana, con paz, mashallah ta'ala, y tiene la comida suficiente para vivir ese día, es como si tuviera el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros agradecemos esa generosidad que tiene Allah con nosotros? Que no solo tenemos eso, sino que tenemos más. No solo tenemos salud, no solo tenemos un país lleno de paz, no como nuestros hermanos de Palestina, Allah al-Musta'an. No que solo Allah les dé la victoria, que Allah le dé la victoria, ya Rabbil Alamin, y nos haga ser parte de la victoria con nuestro dua y con todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, Allah al-Musta'an. No solo tenemos salud, no solo tenemos paz donde vivimos, no solo tenemos comida para un día y para 20 días y para un mes, sino que tenemos también agua caliente. Nos duchamos con agua caliente. Tenemos agua fría en la nevera cuando hace calor. Tenemos aire acondicionado. Tenemos internet. Tenemos tiempo libre. Tenemos, subhanallah. Tenemos coches. También, subhanallah. Cuenta, yani. Tahaddath wala haraj. Si nos pusiéramos aquí a contar, tenemos coche. Tenemos, subhanallah ta'ala, y familia. Muchos de nosotros. Tenemos, mashallah ta'ala, teléfono. Tenemos internet. Allahu Akbar. Vamos a comer a restaurantes, a comida
no comida para subsistir, sobrevivir. Tenemos comida yani, extravagante. Allah al-Mustan. Tenemos, hoy quiero comer aguacate, vienen los aguacates de California o de Chile, Allah o no sé Akbar. dónde vienen los plátanos de Ecuador. Allah Akbar. ¿Quieres mango? Viene también el mango, viene el café de Colombia, de Arabia, viene, Allah Akbar. subhanallah, tenemos los alimentos de todo el mundo a la disposición de nuestras manos. La ilaha. Hermano, mi madre mi madre me explicaba que ya cuando era pequeña, plátanos comía a lo mejor 1 o 2 veces al año, que cuando era Allah temporada de Akbar. plátanos, pues se comía Exactamente. plátanos, y el resto del año no había plátanos, y así con todas las frutas, si era Sí. era de la temporada o no. Allah. Ahora, subhanallah, tenemos Todas las frutas y en todas las abundancia. verduras todo el año. O sea, Subhanallah. tenemos tanto, tenemos unos lujos La ilaha. que nos damos cuenta, hermano. Mira, tienes un robot que te pasa aquí, te limpia la casa solo, te Allah pasa Akbar. la mopa, se limpia solo. Un lavavajillas que te lava los Un platos, lavavajillas. una lavadora que te limpie la ropa. Subhanallah. Allí. Impresionante. Electricidad. Sigue. Luces LED, si Allah quieres Akbar. la luz un poco más tenue, más Allah Akbar. brillante, más apagada. Allah. Un colchón viscoelástico. Un colchón. El profeta Ali Salatu Wasalam, ¿dónde dormía? Prácticamente en el suelo. Prácticamente en el suelo. Nosotros un buen colchón, subhanallah. Yani, la cuestión es, ¿somos agradecidos con esa generosidad de Allah? La cuestión es, ¿esas personas que no son musulmanes reconocen esa generosidad de Allah? Porque muchos ateos dicen, pero ¿cómo voy a creer en Allah? ¿Cómo voy a creer en Dios habiendo tanto mal en la tierra? Ya Rajul, o tú que eres ateo. ¿Cómo puedes decir, cómo voy a creer yo habiendo tanto mal en la tierra, negando todas las bendiciones que estás teniendo en tu vida? ¿Acaso no tienes salud? ¿Acaso no tienes tiempo libre? ¿Acaso no tienes un colchón? ¿No tienes agua fría, agua caliente? ¿Acaso no tienes un trabajo? ¿Acaso no tienes una familia? ¿Acaso no tienes verdura y fruta durante todo el año? ¿Acaso no tienes paz en tu país? Pero ¿cómo te atreves a hablar así de Dios? ¿Cómo te atreves a decir cómo voy a ser yo musulmán habiendo tanto mal en la tierra? Siendo tú de las personas que más bendiciones tiene en Europa, subhanallah, o en Latinoamérica, siendo tú de aquellas personas que más bendiciones Que tienen. ni siquiera el mal te está afligiendo a ti. Y subhanallah, que fíjate, naam, sí, y lo más curioso es que, fíjate, no se ha necesitado nunca tanto depresivo, tanto medicina que te quite el estrés y la depresión, como con las sociedades de Occidente y Europa, sabiendo que ellos son, irónicamente, las personas que mejor están viviendo de la historia. Es muy curioso que en países que están económicamente más débiles, porque no me gusta decir primer mundo y tercer mundo, tercermundistas no son, porque yo he ido a esos países, a países que se consideran tercermundistas y wallahi que tienen muchos más valores. Por el simplemente hecho de ser musulmán, ya les dan un rango mucho más grande que otras personas. Pero ese de primer mundo y tercer mundo, no sé de dónde se lo han sacado. No, porque una persona, un país que es musulmán, un país que es musulmán y que su gente tiene valores, que su gente cree en Allah, por mucho que sean pobres, ellos son el primer mundo. Y un país, sea de Europa, sea de Occidente, sea de Asia, o sea de donde sea, que sí, que tienen flus, que tienen dinero, mashallah, pero no tienen Allah y no tienen valores, para mí es del tercer mundo, peor que eso, del último mundo, si es que hubiera más que 3. Subhanallah. Entonces, yo escuché de un sheikh una comparación, no sé cuál es la palabra exacta, pero bueno, escuché de un sheikh esta historia que hace reflexionar, que va un hombre a un peluquero y le dice, yo no creo en Dios. El peluquero le dice eso, yo no creo en Dios porque hay mucho mal en este mundo. No. Y el peluquero le dice, pues yo no creo en los peluqueros. Dice, ¿qué quieres decir? Dice, si los peluqueros existen, ¿por qué hay tanta gente por la calle con los pelos hechos un desastre? No, exactamente. O sea, una cosa es que sí. Dice, es que los peluqueros estamos aquí, pero si la gente no acude a nosotros, ¿cómo quieres que...? Exactamente. Justamente escuché eso, pero con el ejemplo del médico. O sea, una persona que le dice, oye, yo no creo en los médicos. Y le pregunta, ¿por qué?
Le dice, porque hay enfermos por todas partes. Subhanallah. Dentista, perdón, pero pienso que dijo dentista. Le dijo, yo no creo en los dentistas. Y le dijo la otra persona, ¿por qué no crees en los dentistas? Dijo, porque hay muchas personas que tienen los dientes mal, que si le falta esto, que si tiene picado un diente. Entonces le responde, es que la cuestión es que hay dentistas, pero la gente no acude a ellos. Mashallah. Sabiendo que hay gente que no se lo puede permitir, quitamos esa opción, ¿vale? Pero la verdad es que Dios está allí. Para acercarlo más a nuestros corazones es una buena manera de ilustrarlo, ¿no? Y al final es eso. Además, Allah subhanahu wa ta'ala dice en su sagrado libro que todo lo bueno que veis proviene de Allah, proviene de mí, y todo lo malo proviene de lo que vuestras propias manos han obrado. O sea, el tener libre albedrío, el que esta vida sea una prueba, implica en que hay gente que elige hacer el bien y hay gente que elige hacer el mal. Y en base a eso seremos juzgados, y todo eso es una prueba. Y al final, si somos la misma gente que corrompemos la tierra, no es Allah que está haciendo este mal. No, exactamente. Somos la gente. Exactamente, totalmente. Entonces, volviendo al nombre de Al-Karim, Allah es el más generoso y estamos rodeados de bendiciones. Y los musulmanes, min babi aula, tenemos que ser los primeros en dar gracias por esas bendiciones. Y si damos gracias a Allah, Allah nos va a dar más. Y si somos desagradecidos, Allah no va a poner baraka en lo que tenemos. Y aquellas personas que no son musulmanes también tienen que ser agradecidos con Allah y tienen que someterse a Allah. Tienen que someterse a Dios y tienen que hacerse musulmanes y dejar de decir tonterías, dejar de decir cosas sin sentido como hay mucho mal en la tierra, por eso no soy musulmán. No tiene sentido. No tiene sentido que digas hay mucho mal y no te centres en el 99% de cosas buenas que tienes. Entonces, yani, meditando en este nombre de Allah, Al-Karim, el generoso, el más generoso, yani, nos damos cuenta de que solo tenemos una opción y es ser agradecidos. Subhanallah. Mashallah. Y el segundo nombre, del cual quería hablar es el nombre de Al-Ghafur, el perdonador. El perdonador, subhanallah. Y este nombre, mashallah ta'ala, es un nombre que nos tranquiliza y nos trae paz a nuestros corazones. Porque si fuera por nuestros pecados, wallahi que Allah hedina wasafi. Tú, Petrov, el primero. Yo, el primero. Tú segundo, yo el primero. Que Allah me perdone. Nosotros, min babi aula. Nosotros dos, en primer lugar, que estamos hablando, cualquier persona que nos esté escuchando, subhanallah, ¿cuántos pecados tenemos? ¿Cuántos pecados tenemos? Si Allah no fuera el perdonador, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Destruido a todos, ya. Allah al-Mustan. Entonces, viene este nombre de Allah nos trae paz. Y alhamdulillah, nos trae la tranquilidad de que a pesar de que nos equivoquemos, Allah va a estar siempre ahí con la puerta del perdón, con la puerta de la tauba preparada. Allah al-Mustan. Y había preparado, subhanallah, tres hadiths que hablan sobre este tema, subhanallah. El primero de ellos es el hadith del profeta, que la paz sea con él, en el que nos habla de que el siervo, subhanallah, cuando comete un pecado, se sella o se pone un punto negro en su corazón, como nos explicó el profeta, que la paz sea con él. Si esta persona, si este musulmán, subhanallah, hace tauba, deja el pecado y se arrepiente, ese punto negro desaparece, se purifica el corazón y vuelve a estar blanco, mashallah ta'ala. Pero si esta persona musulmana no hace tauba, no se arrepiente, sigue con el pecado, sigue pecando, sin hacer tauba, sin arrepentirse, manteniéndose en el pecado, los puntos negros siguen creciendo, subhanallah, hasta que se vuelve un corazón negro. Este es el hadith del profeta, que la pasa con él. Entonces, ¿qué nos dice este hadith? Este hadith nos dice, subhanallah, que no importa cuántas veces hagas el pecado, sino realmente lo importante es cuántas veces te arrepientas. Si tú caes 1000 veces, 1.000.000 de veces en ese pecado, arrepiéntete 1.000.000 de veces. Ya está. Y Iblis es muy inteligente. Iblis lleva mucho tiempo en la faz de la tierra. Iblis lleva desde Adam, que la pasea con él en la tierra. Subhanallah. O desde antes. O sea, lo que es en esta tierra. Fue descendido, mashallah ta'ala, desde aquel tiempo, me refiero. Entonces lleva mucho tiempo y conoce a mucha gente
como tú, Petrov, que tenía tus mismas características. Y mucha gente que tenía las características de Andrés Cerezo. Y mucha gente que tenía las características de aquella persona que nos está escuchando detrás de la cámara. Y que estaban en tu misma situación. En tu misma situación. Entonces sabe cómo entrarte. Y una de las maneras a través de las cuales tiene Iblis, una manera de alejarnos de Allah que tiene Iblis es hacerte desesperar de la misericordia de Allah. Hacerte pensar que Allah no te va a perdonar. Que tu pecado es demasiado grande para que Allah te lo perdone. Tú, que has caído 27 veces en el mismo pecado, ¿a ti te va a perdonar Allah? Tú lo que eres es un hipócrita. Porque no dejas de ver cosas haram en el móvil siempre. Y cada vez que te arrepientes, vuelve a entrar en esas páginas que son haram y a ver mujeres que son haram otra vez. Y te arrepientes y lloras y Allah al-Musta'an, pero al mes estás haciendo lo mismo. Te arrepientes, lloras, le pides perdón a Allah, haces qiyamul layl y al mes estás haciendo lo mismo. Eres un hipócrita. Eso es lo que quiere Iblis que pienses. Que nunca va a dejar de ver esas cosas, o va a dejar de hacer ciertos pecados, o vas a dejar de ir a las apuestas. Eso es lo que él quiere que pienses. Pero lo que no te dice Iblis es la verdad. Y la verdad es que si tú intencionas una tauba sincera, te arrepientes de ese pecado, lo dejas y tienes la intención de no volver a caer en él, una tauba nasuha, y como tiene que ser, tú cumples con tu tauba, Allah te perdona ese pecado. Y se te vuelve a poner el corazón blanco, se te quita ese punto negro. Es como si no lo hubieras hecho. Es como si no lo hubieras hecho, como dijo el profeta que la pasa con él. Ahora bien, si vuelves a caer dentro de un año, dentro de un mes, en ese mismo pecado, el mismo, ¿acaso esa tauba que hiciste no tiene efecto? No, sigue teniendo efecto. Lo único que se te pide ahora es que vuelvas a hacer tauba. Y si me tiro toda la vida así, pues abshir. Si te tiras toda la vida cometiendo pecado y haciendo tauba por esos pecados, sea cuáles fueran esos pecados, pues tú estás en el camino correcto. Mientras te arrepientas, mientras sigues arrepintiendo, Allah te seguirá perdonando. Exactamente. De hecho, hay un hadith que Allah dice que Él le sonríe a este pecador que continuamente peca y se arrepiente y vuelve a caer en el pecado. Allahu Akbar. Y no me acuerdo ahora exactamente del hadith, pero es una conversación entre Allah y los ángeles, y Allah le sonríe y le dice: mientras mi siervo siga pidiéndome perdón, yo lo voy a seguir perdonando. Allahu Akbar. Hay un hadith muy parecido, que era uno de los tres que yo quería mencionar, aparte del corazón negro, el punto negro que acabamos de comenzar, que acabamos de mencionar, y vemos la importancia de hacer tauba para que ese corazón no se vuelva negro. El hadith en el que el profeta que la pasa con él, en un hadith qudsi, en el que se dice que un siervo hace un pecado, subhanallah, y le pide perdón a Allah, subhanallah. Entonces Allah le perdona a ese siervo, sabiendo que ese siervo ha sido consciente de que tiene un Señor que perdona y que castiga por los pecados. Entonces Allah le perdona. Este siervo vuelve a cometer un pecado y vuelve a pedirle perdón a Allah. Entonces Allah lo perdona sabiendo que él ha sido consciente de que tiene un Señor, un Dios, subhanahu wa ta'ala, que perdona y también castiga por los pecados. Y así una tercera vez, entonces el profeta en el hadith se nos menciona que Allah dice que lo perdona y que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera en el sentido que si sigue así, subhanallah, Allah siempre le va a perdonar. Si hiciera 1000 veces ese error, pero volviera a ser consciente de que Allah es perdonador y de que Allah castiga por esos pecados, es consciente de eso y pide tauba, Allah le va a perdonar siempre que vuelva a él, subhanahu wa ta'ala. Que haga lo que él quiera, no en el sentido de que peque conscientemente y carpe diem. No. Nosotros no somos como aquellos que dicen, no, Allah es misericordioso, y pecan y no tienen barra libre, ¿no? Esos son como los que dijo el hermano Yusuf Soldado en el podcast que hicimos en El Regreso a la Verdad hace poco. Para los que no lo hayáis visto, ahorita mirarlo. Que es el negligente, ¿no? O el incapaz. ¿Cuál fue la palabra con la que describió el hadith? La persona básicamente que dice que Allah es misericordioso y perdonador, y luego él no se molesta por hacer las cosas bien, pero él cree en que Allah lo va a salvar simplemente porque Allah es misericordioso y perdonador, aunque él no hace nada y él hace todo a su rollo.
creo que dijimos negligente, necio, una persona que no, está claro, que no está entendiendo las cosas como tiene que entenderlas, Sí. está claro, subhanallah. Entonces con este hadith vemos que el profeta te lo está diciendo, alayhi salatu wasalam, Allah te lo está diciendo en el Corán y te lo está diciendo en hadith Qudsi. Lo importante es que tú seas consciente que tienes a Allah y que Él te perdona siempre que tú seas consciente de que te va a castigar por ese pecado. Siempre que seas consciente de que Él es el perdonador, Allah te va a perdonar. Y antes de que vayas al siguiente, o sea, solo quería hacer un pequeño inciso con el tema de la tauba, que es importante entender porque mucha gente dice, bueno, entonces yo voy a pecar y luego ya me arrepentiré. Pero eso eso no funciona así. O sea, no puedes jugar a juegos con Allah. De hecho, uno de los requisitos para que la tauba sea aceptada es primero que el arrepentimiento sea sincero. O sea, si tú ya has hecho este pecado con la intención de arrepentirte, no sé cuánto puedes arrepentirte de verdad. Exactamente. Pero bueno, eso es entre tú y Allah. Que sea sincero y que para que sea aceptado es que tú tengas la intención de no volver a cometer este pecado. Exactamente. No de estar cada día cometiendo el mismo pecado con la intención de volverlo a cometer mañana, pero hoy me arrepiento, pero ya tengo la intención de volver a hacerlo mañana. Exactamente. Esto invalida, es una de las condiciones para que la tauba sea aceptada, que tú tienes que tener la intención de no volver a hacer esto. Exactamente. Porque es diferente arrepentirte de verdad y estar arrepentido y tener la intención de no volverlo a hacer, pero porque mira, las personas somos débiles, tú has vuelto a caer y te vuelves a arrepentir. Esto es diferente a que tú cometas el pecado y ya vais con la intención de mañana lo voy a volver a hacer y me voy a seguir así arrepintiendo. Son cosas diferentes. Muy diferentes. Por eso les decimos a aquellas personas que pusieron la intención sincera en Ramadán de acabar con todos los pecados que estaban haciendo, que Allah acepte vuestro arrepentimiento. Y le decimos a aquellas personas que pusieron en Ramadán la intención de dejar el pecado solo en Ramadán, le decimos, tenéis que hacer tauba de nuevo. Porque ese arrepentimiento, ¿qué clase de arrepentimiento es? ¿Acaso Dios no se merece un arrepentimiento sincero? Como aquellas personas que tienen relaciones ilícitas y le dicen a su pareja en el haram, porque en el Islam no hay novia, no hay novio, repetimos. No hay amigos. Con derecho a... Género opuesto. Exactamente. Le dicen a sus parejas en el haram, oye, ahora en Ramadán no puedo hablarte, te hablo después de Ramadán. Nos vemos el día del Eid. Nos vemos... Celebramos por no llorar, porque todos sabemos el castigo del zina. El profeta que la pasa con él, el castigo del zina, de tener relaciones haram, según qué grado y según hasta dónde hayas llegado, son que investigad por vosotros mismos. Investigad por vosotros mismos. Porque sí, es pena de muerte, es pena de muerte. Allah no está. No una pena de muerte cualquiera. Allah no está. Que Allah nos proteja. Que Allah nos proteja, ya Rab. Y si te parece, para terminar, mashallah ta'ala, me gustaría mencionar un hadith del profeta que la pasa con él, que está mencionado en el famoso libro de Al-Arba'in an-Nawawiyya, el hadith número 42, en el que el profeta que la pasa con él, en un hadith Qudsi también, nos relata cómo Allah dice, ya ibn Adam, oh hijo de Adán, se dirige a toda la humanidad. Y dice, entre otras cosas, dice, si vinieras a mí, en el día del juicio, si vinieras a mí con tus pecados llegando al cielo, tus pecados son tantos que llegan al cielo de la cantidad de pecados que tienes, pero pidiéndome perdón, yo te perdonaría. Y no me importa qué clase de pecados son. Y también al final del hadith dice, si tú vinieras, ya ibn Adam, oh hijo de Adam, si tú vinieras a mí con toda la tierra llena de pecados, imaginaros la faz de la tierra lo grande que es, imaginaros toda la faz de la tierra llena de pecados, la cantidad de pecados que una persona tiene que hacer para que la tierra entera esté llena de los pecados que una persona ha cometido. El hadith Qudsi dice, Allah dice, ya ibn Adam, si tú vinieras con toda la faz de la tierra llena de pecados, pero me pidieras perdón a mí, sin asociarme nada, sin haber puesto a mi nivel a nada ni nadie, entonces yo te perdonaría esos pecados. Entonces fijaros, aquí se nos da la clave para que tus pecados sean perdonados, y es que adores a Allah solo, que no seas de aquellos que adoran a Jesús o a la Virgen María o a los santos, que no seas aquellos que siguen sus pasos incluso siendo musulmán y le piden a los muertos, que no seas de aquellos que ponen
en el nivel que tiene que estar Allah a otros. O sea, si tú eres una persona que entiende que es el tawhid, que entiende que lo que es adoración es solo para Allah, el rezo, el ayuno, pedir, el dua, todo este tipo de cosas solo para Allah. Tú eres muwahid, tienes el tawhid, eres consciente de que Allah es uno y único y solo Él merece la adoración. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Si tú eres de aquellas personas que ha estudiado que Allah es uno y único y que solo a Él hay que adorarle, entonces por mucho que tengas pecados, Allah, inshallah ta'ala, te los perdonará. Eso sí, decimos aquí una cosa, y le decimos a los hermanos y a las hermanas que lleven mucho cuidado de qué tipo de pecados comete. Porque están los pecados, subhanallah, están los pecados yani, que son más leves y están los kaba'ir, están los pecados grandes, los cuales te pueden hacer entrar incluso al infierno aunque sea musulmán. Incluso los pequeños te pueden llevar al infierno. Cualquier pecado abre las puertas, nos expone a la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro, pero los pecados... Como tú bien dijiste, no mires el tamaño del pecado en el último punto, no mires el tamaño del pecado, sino mira contra quién estás pecando. Exactamente, no mire qué pequeño es el pecado, sino qué grande es aquel al que tú adoras. Y además, lo que dicen los sabios es que si tú empequeñeces un pecado, diciendo, bueno, este es un pecado pequeño, o sea, tú por este simple hecho ya lo estás haciendo grande. Porque no, es algo que Allah ha prohibido. O sea, tú no puedes decir esto, bueno, esto no pasa nada. Es como si tú al empequeñar el pecado ya lo estás haciendo grande. Exactamente. Que Allah nos libre de eso. Que Allah nos libre de eso. Entonces no hay que seguir los pasos de esta gente que adoran a otros que no sean Allah. Si tú eres una persona que se ha molestado por conocer a Allah, por conocer a Dios, saber que Él es el uno y único que merece ser adorado, y lo adoras a Él, por mucho que vengas con pecados, Allah te los perdonará. Ahora bien, estos pecados pequeños se borran, por ejemplo, de rezo a rezo, solo por haber rezado el Dohor y después haber rezado el Asr. Por esos rezos se te perdonan los pecados menores que has cometido entre rezo y rezo, entre Yuma y Yuma también, entre Ramadán y Ramadán. Esos pecados menores. Entonces Allah va purificando también cuando haces el wudú. Se perdona esos pecados. Cuando le das la mano a tu compañero, mashallah, a tu hermano musulmán. En cambio, los kaba'ir no. Cuando haces el salat, mashallah. En cambio, los kaba'ir, los pecados capitales grandes, necesitas una tauba en específico. Decir, oh Allah, perdóname porque yo tenía novia y la he dejado y he hecho tauba y ahora me quiero casar, etc. Le pides perdón de manera sincera a Allah por ese pecado grande que estaba haciendo. En resumen, Yani, si tú eres una persona que conoce a Allah, y de esto va el podcast, que conoce que es el uno y único, y le adoras solo a Él, Allah te va a perdonar. Allah te va a perdonar. Esto no quiere decir que, bueno, ya está, jauja, Yani, barra libre. Yo sé que Allah me va a perdonar, entonces cometo pecados tranquilo porque sé que en el fondo Allah finalmente me perdonará. Yo sé que Allah es uno y único, en el fondo Allah después me perdonará. Le decimos a estas personas una cosa. Yo he visto con mis propios ojos a aquellas personas que tenían este pensamiento. Creían en Allah, creían en Dios, creían que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, era su último mensajero. Pero Iblis le engañó en este sentido. Les dijo, peca, no pasa nada. Al fin y al cabo tú sabes que los musulmanes van a entrar al paraíso. Aunque pases por el infierno, vas a entrar al paraíso finalmente. Así que no pasa nada. Si tienes novia, eres musulmán, vas a entrar al paraíso. Allah te perdonará. Allah es misericordioso. Waswas. ¿Qué es lo que pasó con esa gente? Corazón negro en cuestión de meses. Empezó con un punto, apuestas. Empezó con otro punto, novia. Empezó con otro punto, ver cosas haram en internet. Empezó con otro punto, portarte mal, maltratar a los padres, hasta que el corazón se volvió negro. Él no le prestó atención a los pecados. Dijo, Allah me perdonará. Y estos pecados, como hemos visto en el primer hadith, hicieron y fueron causa de que su corazón se volviera negro. Rana ala qulubihim, como dice Allah en el Corán. Hay una especie de superficie de algo que construye su corazón y son esos puntos negros, subhanallah. Entonces, este corazón negro, ¿qué pasa con él? Que cuando escucha canciones de cantantes musulmanes de cuyo nombre no me quiero acordar, se alegra. Canciones haram se alegra, pero cuando escucha este corazón el Corán, ni se inmuta.
¿Qué pasa con este corazón negro? Que cuando le dicen, vente a la Umra, vamos a hacer la Umra, visitamos a Yusuf, Andrés, Petrov, ambiente bueno, renomamos, no le entran ganas. Pero cuando le dicen, vamos a Turquía, vamos a Marruecos, turismo, fitna, sí que va. Este corazón negro era musulmán, pero a causa de sus pecados se ha vuelto negro, subhanallah. Era blanco y ahora negro. Y a causa de esos pecados, subhanallah ta'ala, ahora el recuerdo de Allah, el recuerdo de Dios, no tiene efecto en él. Y lo que conlleva esto es que muchos de estos corazones terminan en el kufr. Terminan saliendo del Islam. Terminan saliendo de fiesta, poniéndose nombres latinoamericanos. Yo soy no sé qué, yo no soy Kevin, yo no sé cuántos. Terminan con novias que no son musulmanes y estas novias las arrastran al kufr. Ese es el final de las personas que se dejan llevar por los pecados y no le prestan atención. Pues Allah dice, no sigas los pasos de Shaitán. El Shaitán no te dice, asocia a alguien con Allah. Exactamente. ¿Qué dices? No, poco a poco. Exactamente. Y llega al punto en que dejas de rezar. Exactamente. Cuando dejas de rezar, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo entre un hombre y el shirk y el kufr. Dijo el shirk y el politeísmo. Entre un hombre y el shirk y el politeísmo está el abandono de Salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y si tú abandonas Salat, esa protección que tenías por parte de Allah, la pierdes. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O como dice Allah en el Noble Corán. Allah dice en el Noble Corán que el rezo viene y te protege de lo malo, de la corrupción y de los pecados. Claro, si tú no rezas, estás expuesto a los pecados. Claro, si tú estás expuesto a los pecados, tu destino es tener un corazón negro. Si tú tienes un corazón negro, nadie te asegura que vaya al paraíso. Rezar es el pecado más grande. O sea, Allahu al-Musta'an. Entonces eso es todo lo que tenía que aportar Petrov en cuanto a estos dos nombres. Hay mucho más de lo que se podría hablar, muchísimas historias del profeta que la pasa con él, de los sahaba. Pero esto es una pincelada de quién es Allah, lo importante de que es conocer sus más bellos nombres y atributos, que es el generoso y él es el perdonador, el lleno de perdón, un perdón absoluto. Entonces le pedimos a Allah ser de aquellos que conocen a Allah y que cuando conocen a Dios se someten a Él y lo adoran solamente a Él. Ya Rabbil Alamin. Amén. Amén. Que Allah nos dé un buen entendimiento y nos permita ser de los que lo adoran sinceramente. Amén. 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 Ya Rabbil Alamin. Yo creo que con esto ha sido un buen episodio. Alhamdulillah. Que Allah lo haga de beneficio, ya Rab. Que Allah nos facilite. Dejadnos en los comentarios de qué queréis que hablemos en el próximo podcast con el hermano Andrés. Inshallah que sea pronto, que ya nos permita sacar otro pronto. Amén. Que nos reencuentre pronto. Amén. Y dejarnos también vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras críticas constructivas. Exacto, sí. Destructivas no queremos. Críticas constructivas, inshallah. Inshallah. La tendremos en cuenta, inshallah ta'ala. Inshallah. Y por qué no, el siguiente podcast, por qué no hablar sobre otros dos nombres de Allah y seguir hablando de Allah. Sí, hay muchos, es que, hermano, hablar de Allah podemos hacer 100 episodios. Subhanallah. Muchos. Y si queréis podemos traer historias reales que te hacen conocer los nombres de Allah. Historias del profeta, de los sahaba, cuya moraleja es haber conocido los nombres de Allah, de Dios. Las historias le gustan a las personas, mashallah ta'ala. Sí, lo acerca al corazón. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Así khair, que terminamos con el dua que se le decía el profeta. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Si hay algún error, que Allah nos perdone porque viene de nosotros, y si hay algún acierto, que Allah lo acepte porque el tawfiq viene de él. Amén. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik ya habib. Allah Inshallah, yajzikum bi khair. Pronto inshallah ta'ala. Allah yajzikum bi khair. Barakallahu fik.